Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Romillano en una entrevista más de Rizoma. El día de hoy, pues quiero agradecer principalmente su tiempo y su espacio y estamos en esta ocasión con Alejandro Solea, un artista increíble de aquí de San Miguel de Allende. ¿Cómo estás, Alejandro? Ay, muy bien, muy contento, Luis. Muchísimas gracias por la Sí, invitación y pues, sean bienvenidos aquí al estudio. muchísimas gracias. La verdad es que desde que entras se ve una magia, algo muy bonito. La verdad, entrar aquí se siente bastante bonito ver todo tu arte y todo lo que realizas. Muchas Pues gracias. bueno, antes de comenzar un poquito y adentrarnos en la entrevista, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Igual aquí la dirección de tu Claro que estudio. sí. Pues estamos en Instagram como Solea López y está mi otra página de como bailador flamenco, Ok, perfecto. Triana de Alejandro Solea. Todo en Instagram. Y aquí me pueden encontrar en mi pequeño estudio en la calle de Orizaba, número 48B, en San Antonio, San Miguel de Allende. Perfecto, ok. Para que vengan y conozcan, por favor, porque la verdad es que es una experiencia muy bonita venir a conocer todo ese estudio. Ahora sí, comenzando con esto, Alejandro, ¿dónde naces tú? Yo soy sanmiguelense. Ujú. Nací aquí en la ciudad, de padre, madre y abuelos sanmiguelenses, Ok, orgullosamente, una familia de comerciantes, de gente conocida de los Tobar. Seguramente nos ubicarán muchos de ustedes. perfecto. ¿Y cómo fue crecer aquí en San Miguel? Fue increíble, la verdad. Es Ujú. que, digo, yo vivo aquí, ¿verdad? ¿Qué Claro, podría decir yo de San Miguel? Pues cosas maravillosas. San Miguel tiene identidad, ¿no? A lo mejor porque es una ciudad todavía pequeña, tiene muchas cosas que solo se dan aquí, tiene un color muy peculiar, sus usos y costumbres, no solamente las prácticas que llamamos tradición, sino la cotidianidad, la claro. viva y fresca cotidianidad sanmiguelense. Simplemente el recorrer las calles, no tanto como paseando, sino realizando tus actividades, ir encontrándote con las personas con las que has crecido, con los papás de tus amigos, vaya, ha sido increíble, a mí me ha gustado muchísimo. ¿Cómo ves la diferencia a lo mejor en tu adolescencia, en tu niñez de San Miguel, ahorita ya? ¿Cómo ha cambiado todo? Pues sí, ha cambiado muchísimo, ¿no? Y yo todavía recuerdo cuando era niño, este, pues para iniciar el tráfico era menor. Claro. Entonces podía salir a jugar a la calle. Mis abuelos vivían en la calle de Loreto, todavía era un empedrado, Ok, ¿no? Toda sí. se encharcaba el agua. En esta parte donde coincide el mercado de artesanías. Ujú. Entonces, en esa zona de ahí siempre se hacía una laguna. A mí lo personal se me hacía bien padre, ¿no? Claro. Digo, no jugábamos ahí, pero era muy padre salir, que salíamos a la escuela y veíamos allí el río. Sí, sí. Venían mis primos, venía uno de mis primos de León y mis otros primos que vivían aquí en San Miguel, que Claro. somos como de la edad más o menos, y jugábamos en la calle. Eso ya no se puede hacer, o bueno, sí, pero a lo mejor más, Más restringido sí, la onda. ¿no? Sí, claro. Y bueno, era distinto. En mi adolescencia no recuerdo realmente, porque creo que ese tiempo en particular, como que me enclaustré mucho y Ok, comencé como a trabajar ok, ok. ya en la plasticidad. Ujú. Entonces recuerdo más bien que estaba más en casa, en ese tiempo estaba yo muy metido en el tema de la cartonería, Ok, ok. entonces estaba produciendo y así fueron varios años. Entonces Ujú. no recuerdo mucho qué pasaba en el mundo exterior, ¿no? Y en la actualidad, decía por ahí un amigo, es que ya no hay casas de sanmiguelenses, ¿no? Ok, Ya sí. son todos palacios. Y sí es cierto, Sí. ¿no? Digo, está muy padre que se haya remodelado y todo, pero sí tiene otro carácter, Claro. ¿no? Ujú. Entonces de pronto cuando todavía hay alguna que otra casa del centro y se queda abierto el zaguán y puedes ver lo que hay adentro, es, ay, pues sí, yo recuerdo ese clima, ¿no? De las casas hace, pues ya tengo 36, hace, ¿qué te gusta? 26 años, ¿no? Claro. Era distinto, distinto. Todavía hay casas con esas características. Entonces, pues sí ha sido diferente. Siempre ha habido extranjeros, este, ahora Sí. y más visitantes en general. Exacto. Mucho turismo. Está, mucho turismo, está bien, creo que no. Es parte de la naturaleza, ¿no? Sí, exacto. El cambio. Y justo ahorita comentabas que comenzaste como que toda esa onda en la adolescencia. ¿Tienes como ahora sí que como se podría decir raíces o familiares que se dedicaron también a esta onda del arte o algo relacionado? Fíjate que sí, Ok. pero yo ya no los conocí. Ok. Por ahí algún sanmiguelense se acordará, digo, todavía habitan en la memoria colectiva de algunas generaciones. Mm. Existían estas mujeres que eran tías
de mi abuela materna y que eran unos personajes en la ciudad, Ok. las señoritas García, Ah, ok, porque ok. eran solteras todas, ¿no? Claro. Y vivían en la calle de Correo, casi al final, en el número 73. Ujú, Ahí tuve mi estudio en algún tiempo, era muy inspirador. ujú. Y entonces habitaban estas mujeres que hacían cosas muy plásticas, Ok. ¿no? Ajá. Había una, por ejemplo, Dominga, que pintaba, que además era músico, tocaba el piano y cantaba, Ujú. y bordaba increíble, sus bordados de verdad eran como una pintura, la gradación de colores era increíble, ¿no? Realmente no la conocí, ¿no? Ella falleció cuando yo era muy chico, Ok. y ya era una mujer ya muy mayor. Ujú. Este, pero sí, había y además las demás hacían otras cosas, pero la más sobresaliente era ella. Ok. Y ya después, ya como estas generaciones un poco más cercanas a mí, pues está una de mis tías que hacía danza, ¿no? Digo, ya después decidió ir por otro camino distinto, este, pero sí, sí, sí hay por ahí una herencia importante Ok. que desafortunadamente yo no conocí. Conozco la obra, porque pues las obras quedan, Sí, claro. este, pero bueno, ya no las vi en acción, ¿no? Ya no te tocó ver como que lo que realizaban en persona, No, no, literalmente. no, o sea, las piezas sí, ahí están, ¿no? Sí, claro. Algunas, en algún momento debo tener alguna, pero sí, sí hay una herencia ahí importante. ¿Hubo un momento clave en el que dijiste, quiero irme por este lado del arte? ¿O como que llegó desapercibido a tu vida? ¿O crees que por lo mismo que ya tienes la herencia como de esta onda del arte, ya fuiste como que directo a eso? Pues mira, debo mencionar que siempre me gustó el arte en general, Ok. ¿no? O sea, la música siempre me gustó, la danza me gustó, la plástica me gustó, pero sí hubo una fijación más importante hacia la plástica, ¿no? Ujú. Em, y vuelvo, como mencionaba hace un momento, ¿no? En la cotidianidad. O sea, ver las pinturas, a lo mejor de cuando acompañaba yo a mi abuela materna a alguna cosa en la iglesia. Creo que una iglesia es una iglesia antigua. Creo que es un buen catálogo de plástica, Ok, sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, de pronto acompañarla a estos cultos y ver las pinturas y ver la arquitectura, la iluminación, las esculturas, era muy inspirador, ¿no? Y en casa pues también había cosas, en casa de ella, mi Ujú. abuela materna. Entonces, bueno, ella descubrió que pues yo tenía facilidad para la plástica. Ujú. Entonces, fue iniciativa suya que comenzara yo a experimentar con algunos materiales muy básicos y después ya fue su insistencia de que comenzara ya a tomar clases, ¿no? Ok. Pero sí fue en la adolescencia cuando me encuentro con un personaje clave y entonces entiendo que no es un pasatiempo, Claro. ¿no? Que no es un hobby, que no es... Puede serlo, ¿no? Para quien así lo quiera, ¿no? Sí, sí. Pero también es un tema muy serio. Ok. Entonces creo que hay como varios momentos. Entonces ahí decido, ah, bueno, pues sí quiero ir por este camino, pero no sé cómo, ¿no? Ujú. Sí, exacto. Y ya más grande, ya en 2006, me encuentro con un personaje, también un personaje clave en mi historia, el maestro José Luis Arias, que Ujú. era un maestro que venía llegando de la Universidad de Monterrey Ok. a vivir aquí en San Miguel y llegó justamente a vivir a un apartamento que estaba en la casa de las señoritas García. Ah, ok, Ajá. ok. Entonces, uno de mis tíos, que es el propietario de ese apartamento, decide financiar mis primeras clases con él. Órale, qué ¿Sí? padre. Entonces, ahí es donde se pone todo en orden. Sí, sí. Porque llega este sujeto y me dice, bueno, muéstrame qué es lo que has hecho. Ah, pues yo he hecho esto. Ajá. No, pues está muy padre, muy divertido y todo, pero hay lineamientos. Ok. ¿Sí? Hay una cosa que se llama historia del arte, hay una cosa que se llama teoría del color, hay otra cosa que se llama elementos plásticos Ajá. y bueno, hay otras cosas que se llaman vanguardias, etcétera, que bueno, va dentro de la historia del arte. Y Claro. entonces toma todos esos recursos y me pone en orden, ¿no? Ujú. Entonces ahí comienza mi formación ya profesional. Ok. Posteriormente me iré a la universidad, a la ciudad de Querétaro, Ujú. pero ahí, ahorita que mencionas esto, yo creo que son esos tres momentos Ok, ok. claves, ¿no? Sí. Esta iniciativa de mi abuela materna, este conocimiento de esta persona, que es un maestro aquí conocido, Hermes Arroyo,
saludos a Ok, Hermes Arroyo, perfecto. que me dice, pues es que sí se puede vivir de esto y sí se Claro, puede, o sea, sí. Y José Luis Arias, que es la piedra angular que dice, bueno, sí, pero es así. claro. Como que ya Ajá, te posicionó como que toda esta onda, ¿no? exactamente. Son esos tres momentos. Ok. Y ya justo como que, pues yo lo diría como una escalerita, ¿no? Que fuiste Sí, escalando y ya totalmente. llegaste y dijiste, creo que ahora sí ya es el punto para seguir explotando Exactamente. mi trabajo, por así decirlo, tu arte a final de cuentas. Sí, 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 la producción artística, pictórica sobre todo, aunque he realizado otro tipo de disciplinas dentro de la plástica, como la escultura, la gráfica, Ujú. la performance, videoarte en algún momento, Ok. instalación, Ajá, que son cosas que se tienen que conocer, que se tienen que experimentar en algún momento dentro de la carrera de un artista plástico, ¿no? claro. Y bueno, así las cosas, ¿viste? ¿Y cómo fue? ¿En la universidad también estudiaste algo, me imagino, relacionado al arte o fue algo diferente? No, totalmente. Yo soy licenciado en artes visuales, Ok, ok. con línea terminal en artes plásticas, Ah, qué por la chido. Autónoma de Querétaro. Ajá. ¿Y, Saludos a todos en la Autónoma de Querétaro. y cómo fue la universidad para ti? Ah, fue padrísima. Sí, 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 fue increíble. Fueron 4 años. No voy a decir que los mejores de mi vida, porque no me he muerto. claro, claro, claro. Entonces, fue un momento importante, ¿sí? Ujú. Ahí hice buenas amistades con compañeros y con maestros. Ok. Sí, tuve dos maestros, bueno, muchos maestros, ¿no? Ujú. Pero hay dos que fueron fundamentales. La maestra Socorro López, que era mi maestra de escultura, Ok. Ujú. que de verdad sí, es increíble, increíble, que después tuve la fortuna de ser invitado por ella a colaborar en la creación de un monumento que está en la ciudad de Querétaro, Ah, qué padre. para el centenario de la Constitución. Ajá, Este monumento, para que lo visiten todos tus seguidores, claro. está en la calle de Constituyentes. Ajá. Ajá, entonces hay cuatro personajes, un campesino, un estudiante, un obrero y la justicia. Ok. A mí me tocó intervenir crear al campesino al que le puse mi cara. Ok. Lo hice ver un poco más viejo porque sí me pidió socorro. Ok. Entonces Socorro López es una de esas figuras importantísimas. La otra es el maestro Raúl Sangrador, que es un fotógrafo increíble, que es un pintor excepcional, excepcional, pero sobre todo es un teórico del arte. Es que no sabría ni siquiera cómo describirlo. Él de verdad ha colocado en mi estructura cosas dentro de la teoría del arte que no podría yo concebir mi mirada hacia el arte sin esos preceptos, Ok. Ujú. ¿no? O sea, Raúl Sangrador es toda una figura. Y hay otra persona importantísima, Ok. ¿no? No fue mi maestro como tal, solamente un semestre muy breve, que fue el maestro, el doctor en artes, Vicente López Velarde. Ok. De él, nadie escribe como él. Ok. Ok. Nadie, o sea, de verdad, leer un texto del profesor, porque además tiene muchas publicaciones, Ujú. es sumamente enriquecedor. Y de verdad hay que leerlos 20 veces, porque además cada vez o 50 o 100, porque Sí. cada vez que los vuelves a leer, a abordar, encuentras una cosa que no habías notado. Ok. Poco a poco le va Entonces, descubriendo cositas. sí es bellísima la manera en cómo escribe y cómo habla el sujeto. Ok. Él es pianista del Conservatorio de Madrid, Ajá. ¿no? Y teórico del arte. Sí. Entonces, esas tres figuras, pero en mi formación como plástico, Raúl y Socorro fueron lo mejor que me pudo haber pasado en la Facultad de Bellas Artes. Fueron dos grandes pilares, me imagino, Muy grandes, y los sigo tomando como referencia. Ok, ok. Sí, Eso está muy padre que tengas como que esos como que pilares que te dieron la fuerza para sí, seguir sí, creciendo y seguir desarrollando todo tu arte. exactamente. Sí fueron muy rudos conmigo, muy rudos. Me decía Socorro, ¿a eso le llamas escultura? No, Socorro, no, maestra Coco. Ajá. Pero he trabajado 3 semanas en ella, vuélvelo a hacer. Ay, bueno, está bien. Claro. Pero después, como mencionamos, ¿no? Eso te ayudó a seguirte fortaleciendo. Sí, claro, Y me imagino claro. que fue también una constante para no dejarte caer y seguir mejorando en toda tu obra. Sí, sí, sí. Raúl también, muy rudo en el tema de la teoría del arte, ¿no? Dice, bueno, pero tú, ¿qué tienes que ver con esto que me estás diciendo? Es que no puedes hablar de algo que no conoces. Ese es uno de los preceptos que tengo muy presentes en mi Sí. producción artística, ¿no? No hablar de algo que no tenga que ver con mi identidad.
Ok, ok. Sí, Sí, es bastante, bastante interesante. sí, sí, sí. Y justo hablando de tu arte, ¿tú cómo definirás tu arte? ¿Cómo definías el arte de Alejandro? ¿Por qué me haces esto? Está muy difícil. Aquí venimos con examen. Pues a ver, el arte de Alejandro Soleá, yo pensaría que es como una procesión. Ok, Ajá, es algo que va avanzando, que lleva en su camino diferentes momentos, diferentes pasos, incluso lo ok. mencionaría de esa manera, y no puedo evitar pensar en diferentes obras que he generado a lo largo de mi vida artística y que han ido marcando puntualmente una contemporaneidad, ¿no? Ujú. Por decir algo que incluso está accesible en este momento, es ir a visitar La Soleá, que está en Bellas Artes, aquí en San Miguel, Ajá, Centro Cultural Nigromante. Es una de las piezas que marcan una contemporaneidad dentro de mi historia. Y así como esas, hay otras que a lo mejor, aunque pertenezcan a diferentes momentos, se pueden hilar y se ok, puede entender que son de la misma mano. claro. Eso es muy importante. Y por otro lado, también se va notando la, la diferencia entre cada momento. Entonces, ¿cómo es el arte de Alejandro? Pues es transitorio, ¿sí? Siempre va a hablar de, de su contemporaneidad, de Ujú. su espiritualidad, de sus deseos, vaya, sí, de ese tipo de cosas muy personales. El arte tiene que ser así, Claro. tiene que venir de lo profundo, ¿no? Ujú. Tiene que venir de la verdad. Entonces, eso Esa podría, sería como la definición que te sí, le una darías. definición bastante ambigua, pero Ok. por ahí iría el tema, No, pero sí. sí, creo que sí es muy, muy atinada con lo que realizas. ¿Y te acordarás cuál fue la primera pieza que realizaste? Pues yo creo que, igual que como mencionábamos ahorita de estos momentos, Ujú. ¿no? Yo creo que hay varias primeras pinturas, ¿no? Yo, por ejemplo, recordaría la primera pintura que realicé en mi primer taller artístico, era un bodegón que tenía tres naranjas, una manzana sobre un plato verde, Ajá. realizado en estos, ¿cómo se llama? Pasteles al óleo. Ok. Fue la primera pieza que incluso enmarcó mi mamá y colgó en la sala. Sí, sí. Que yo hace mucho tiempo que no convivo con esa pintura, no sé dónde esté, ojalá muy lejos. Ok. este, y seguramente debe tener mucho la mano del profesor que tenía yo en ese momento, Ok. ¿sí? Ajá. Sí, sí. Pero es un inicio. Ujú. Pensaría, por ejemplo, en otra pintura que también podría considerar como la primera, Ujú. que sería una de las piezas, sí, la primera pieza que realicé en el taller del profesor José Luis Arias, en el estudio José Luis Arias. Ok. Una pintura de formato pequeño debe tener entre 35 centímetros, 30 tal vez, por 20-25. O sea, Ok. realmente es muy pequeña. Algo pequeño. Sí, y es por novedad, es una Virgen Dolorosa. Ok. Se titula Fragmentos y parecería como una especie de vitral. Ok, Sí. ok. Ajá. Entonces es una de las piezas que incluso pertenecen a la colección de tu servidor, Ok. porque Ujú. procuro siempre quedarme con una pintura de cada serie. Ok. Entonces esa es una pieza que yo consideraría la primera. La primera. Esas dos serían las primeras piezas, Sí, claro, ¿no? claro. Como que Ujú. esa continuidad que ya le diste a partir de todo eso, ¿no? Sí, y pienso mucho en esta pintura de fragmentos, que además disfruto mucho de verla. Ujú. Evidentemente no tiene la destreza, a lo mejor tampoco tiene la concentrado, Ok. la intención, Ajá. que tienen las otras, porque hay otras pinturas que tienen mucha más carga emocional, mucha más carga, incluso hablándola técnicamente, Ujú. que esa. Pero esa es que es como la madre de todas las demás. Ok. Sí, o sea, sí, creo que esa sería la primera pintura, La la primera. primera obra. Que será como la precursora de todo lo que se viene adelante. Sí, Ok. sí, esa, totalmente. Sí, sí. Fragmentos. ¿Y ya ahorita cuánto consideras que tienes de tiempo dedicándote a esto del arte? Ay, pues a ver, pues que esto también es amigo. Sí, claro. Porque, pues, bueno, ya al arte como tal, pues sí, tendría que ser desde 2006, Ujú. que estamos hablando que
2006, estamos en 2025, casi 20 años. Casi 20 años. Casi Ok. 20 años, donde ya hubo una conciencia muy clara Ujú. de lo que es el arte como tal. Antes de eso creo que fue una etapa de preparación, de conocimiento, a lo mejor del uso de los materiales, Claro. pero a partir del 2006 tomó todo esto una estructura mucho más rigurosa, Ujú. que con el paso del tiempo se ha hecho todavía mucho más solemne, mucho más seria, más completa también. Sí, Y así será hasta el día que me muera, ¿no? sí, sí. Decía mi maestro José Luis en algún discurso, es que somos artistas en proceso. Y Claro, eso es verdad. O sea, nadie ha llegado a la cúspide, claro. ¿sí? O sea, yo no puedo decir que estoy en el mejor momento, no, porque todavía me queda otro tiempo. Sí, creo que como ustedes, como, bueno, los que se dedican al arte, como que van siguiendo, así que avanzando, ¿cómo se puede decir? Aprendiendo Sí, y van como que modificando no tanto lo que ya son, sino que van aprendiendo más cosas, ¿no? Me imagino yo. sí, más que una modificación podríamos hablar vamos adquiriendo conocimientos a raíz de las experiencias de la vida. Claro. Sí, así, de la vida, tal cual, lo que se vive. Vuelvo a lo que mencionaba hace un momento, el arte tiene que venir de la verdad, Ujú. ¿no? O sea, ¿y cómo es eso de la verdad? Pues de las cosas que he vivido, Sí, ¿no? sí, es como que muy personal toda Muy esa parte. personal, muy personal. Y pasando por un poquito de este lado de la inspiración, ¿en qué te inspiras tú para hacer tus piezas, tus pinturas, tus obras? ¿Cuál es tu inspiración como tal? Pues mira, habría que volver a mencionar que ha habido diferentes momentos, ¿no? Ujú. Pero hay una constante importante dentro de mi producción artística y es el icono de la Virgen Dolorosa. Claro. ¿Sí? Que es un ente, que es una fuerza que está presente en mi cotidianidad, Ok. ¿sí? Sí. Desde muy temprana edad y que tengo memorias muy lúcidas de la aparición de esta figura importantísima, sí a un nivel de religiosidad, de espiritualidad, pero más a mi nivel como persona. Claro. Tal es así que yo no podría entender mi propia vida, mi propia cotidianidad sin la figura de la Virgen Dolorosa. Ok. Entonces la Virgen Dolorosa es un tema recurrente en mi obra, ¿sí? De una forma, de otra y de otra y de otra y de otra. Estos 20 años que he trabajado de una forma seria, se ha tratado de la Virgen Dolorosa. Ok. De muchas maneras. Sí, sí. Figurativa, abstracta, de una forma muy espiritual, de una forma muy melancólica, muy del recuerdo del tiempo pasado, etcétera. Es que hay tanto que decir, Ujú. ¿no? Hay Sí. tanto que hacer, hay tanto cómo abordarla. O sea, ahorita voy a comenzar una serie nueva Ujú. para conmemorar los primeros, espero que sean primeros, 30 años en los que he construido un altar en honor a la Virgen Dolorosa. Ok. Entonces, para mí es todo un acontecimiento, Claro. ¿sí? Sí, sí. Entonces, amerita una exposición que aborde esos 30 años, cómo han sido. Ajá. ¿Y va a ser igual en pinturas o va a ser como Va a ser pintura Ok. en su gran parte, Ok, ok. pero sí me interesaría integrar algo de escultura y algo de gráfica. Ok. Y bueno, no, eso no lo voy a mencionar. Después te daré la primicia. Eso después, pues tranquilos. Pero vamos a hacer esta exposición que mi intención es que además sea itinerante. Ok. Sí, que se Sí, sí. presente en varios foros. Órale, ok. Este año fue increíble para el Viernes de Dolores porque creo que Soleá se expandió. Entonces me encantó recibir muchas etiquetas en las historias Ujú. del Centro del Nigromante, del Museo del Carmen, del mismo museo, del museo hubo muchísimas, el Museo Casa de Allende, de mi estudio. Dije, eso está bien padre. Sí. Sí, la Dolorosa de Soleá en muchos puntos. Entonces, Claro. quiero que suceda Quiero eso que el suceda próximo eso. año. Ok. Sí, y más. Claro, claro. Ah, sí, imagino. Y ojalá y te vaya muy bien con todo eso. Ojalá que Éxitos sí, para todo eso. espero que sí. ¿Y tienes algún porqué de por qué llevaste por esta línea tu arte? O sea, como la parte como del arte sacros, no sé si esté bien dicha la palabra. Podría catalogarse. O, bueno, Sí, digamos que ajá. esta línea que tú ¿tienes algún porqué? O la verdad es que no. Pues es que no sé si existe un porqué como tal. Creo que es que volvemos al mismo tema de la verdad y Ujú. de la experiencia de la vida, ¿no? Un artista va a abordar el tema que más le apasione y que más le mueva y que más ruido le haga, ¿sí? Ok, sí. Entonces, creo que la figura de la Virgen Dolorosa
para mí es demasiado fuerte. Ahora que lo platico contigo, tiene mucho sentido de que sea tan persistente dentro de la obra, ¿no? Ok, sí, sí. Porque si es una figura tan fuerte, es que la imagen de la Virgen Dolorosa encierra muchas cosas. Ujú. O sea, encierra un sentido de pertenencia, encierra un sentido, pues es la figura de la madre. También encierra un tema de identidad, de espiritualidad. Hay un discurso que, ese sí, yo me lo inventé en algún momento, así lo sentí yo, Sí, y es que decía, bueno, ¿quién es la Virgen Dolorosa? Pues es la madre, o sea, tradicionalmente es la madre de Cristo. ¿Quién es Cristo? Pues tradicionalmente es Dios, ¿no? ujú, O sea, así está la construcción. sí, Habrá quien opine lo diferente, ¿no? sí, Entonces, quiere decir que pertenece a un halo divino, pero el dolor no es divino, el dolor es humano. claro. Entonces, esa comunión entre un ente que corresponde a las esferas divinas, pero que deja ver un lado humano, creo que es bellísimo. Claro, sí, Y creo que es justo como lo sumamente mencionas. poético. Como lo mencionamos ahorita, ¿no? Que es como que está muy arraigado hacia ti, ¿no? O sea, Sí, y totalmente. lo que mencionas que un artista debe reflejar lo que realmente esté muy arraigado y lo que quiere representar, ¿no? Exactamente. Sí, no, sí, me imagino. Y justo pues viendo todas tus obras, pues sí se ve como que un lineamiento en lo que llevas y sí se ve como que el sello justamente característico de ti, que digo, no, pues sí, esta es obra de él. O sea, es muy Eso es característico de muy él. bueno, eso Sí, es muy claro, bueno. como que sí, sí se identifica. Sí. Y hablando de las obras y de todo esto, ¿qué materiales has trabajado y cuáles son los que trabajas actualmente? Pues hemos trabajado muchos materiales a lo largo del tiempo. Ujú, A final de cuentas son 20 años trabajando de forma seria, ujú, pero a eso hay que agregarle otros tantos, sí, ¿no? ujú, Entonces, pues he trabajado cartón, me gusta mucho el cartón, me ujú, encanta, aunque últimamente casi no lo empleo. ok, Este, he trabajado la madera, ok, el metal también, las resinas, varias resinas, ujú, gracias a Socorro López, Socorro, ok, el modelado y reproducción, eso me encanta, que es el tema en el tema de la escultura, justamente, ujú, en diferentes materiales para el positivo, ¿no? El sí, que más me gusta es el yeso de dentista, que es ok, con el ok, que se hacen las prótesis. sí, 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 Entonces tiene una dureza bastante buena, resiste la humedad y tiene un acabado muy fiel al ok, original, ok, hacia los moldes, ¿no? ajá, Entonces me gusta mucho eso. Pinturas, casi todas, he trabajado acuarela, no me encanta, pero bueno, acuarela, ujú, acrílico, óleo, que es lo que actualmente trabajo, ujú, hoja de oro, también es algo que está ok, muy presente en mi producción desde hace algunos años, todavía, ajá, textiles también. ajá, Me gusta mucho adherir cosas a mi obra, ok, tanto textiles como joyería. Eso me ok, gusta ok, mucho, me encanta. ¿Qué más he hecho? Gráfica, he impreso, tengo algunos grabados en silografía, que me gusta mucho la silografía, me gusta mucho a la hora de la impresión, que se ve la línea del dibujo, ajá, pero además se imprimen las vetas de la madera. Ah, eso me ok, encanta. El chinacolé, que es cuando colocas papel y entonces se genera una monotipia. ¿Qué es una monotipia? Una sola impresión. O sea, no va a haber otra igual, ¿no? ok, ok, Aunque el ajá, grabado tiende a tener múltiples originales, ¿no? sí, Bueno, la monotipia pues es una. ok, No va a haber otro igualito. es único, Es único. ok, La cerámica. Me encanta la cerámica, sí, pero ha sido un tema muy difícil con el tema de los hornos. ah, ok, ok, Sí, yo no tengo un horno. Digo, hay una amiga ahí que me invita y pronto tomaré la palabra, sí, 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 que me encanta la cerámica. Y no recuerdo qué otra cosa, pero ha habido varias cosas. sí, has trabajado con él, me imagino que de inmensidad de materiales, justo Muchos. con lo que ahorita mencionabas, Lo único que me falta es se me fue la palabra, que es una pintura que es altamente tóxica, ok, que es la que usaba Siqueiro, se me fue el nombre. En algún momento me acordaré, que es muy pastosa, parecería un óleo, pero es mucho ah, ok, más pastoso ok, y ok, genera volúmenes muy grandes. ajá, Me gusta mucho, o sea, me gusta mucho verlo, pero sí, no lo conozco. sí, claro, Sí, creo que sería una experiencia sí, muy piroxilina, piroxilina, ok, piroxilina, yo creo que sería un reto muy grande, ¿no? Para ti, como que sí, sobre trabajarlo. todo porque me mareo fácil. Sí. Ya bien intoxicado, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y hay algún material, no sé, a lo mejor, que a lo mejor yo no conozco tantos materiales que utilizan los artistas, ¿verdad? Pero hay algún material que te dé como que un poquito todavía de miedo utilizarlo, aparte de la que mencionabas ahorita, como que, No, ¿no? no, ¿Crees que sí? realmente no.
Digo, o sea, la piroxilina no me da miedo, simplemente no se ha prestado el momento, ¿no? Claro. Realmente miedo no. A lo mejor puede ser más bien que no me gustan los alcances que tiene, Ok. no porque sea un mal material, sino porque a lo mejor no me ayuda. Es que los materiales, su función es ayudarte a llegar a donde quieres llegar, ¿sí? Claro. Entonces, por ejemplo, de mis series que trabajo actualmente, muchas son en acrílico porque el acrílico me ayuda a llegar a donde necesito. Ok. Cuando quiero cosas más esfumadas, más como un bao, como algo así, recurro al óleo, porque el óleo me ayuda a llegar a eso. No porque uno sea mejor que otro, sino porque los alcances son diferentes. Sí, Por ejemplo, la acuarela, que es como muy delgada y como muy transparente, a mí no me encanta porque a mí me gusta la saturación de color. Ok. Sí, Sí, sí. pero bueno, también la conozco y también la sé usar. Sí, claro. Creo que ya depende del resultado que quieres llegar. Es el material, ¿no? Exactamente. Ok. Ahora sí que, ¿cuál sería el proceso creativo que realizas antes de una pintura? ¿Cómo tú lo llevas a cabo para ya por fin dejarlo como lo estamos viendo a lo mejor aquí atrás? Pues mira, es bastante ambiguo también. Por ahí lo platicábamos Raúl Sangrador y otros colegas. ¿Qué surge primero? Si el discurso artístico o la obra. Ok. Ajá. Es casi como lo del huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? Exacto. Ok. Puede ser cualquiera. Ok. Sí. Entonces, a lo mejor en algún momento, por ejemplo, esta exposición que estoy por comenzar, llega primero la idea. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora lo que esa exposición me exige no es que todas sean así, es que tengo mucho deseo de escribir. ¿Qué pretendo hacer con esa obra? ¿Qué es lo que pretendo evocar dentro de esas piezas? Etcétera, ¿no? Y después de eso, en esa ocasión también me apetece mucho dibujar, Ok. ¿sí? Para generar como un guión. Pero normalmente dentro de mi producción tiende a ser muy accidentada. Ok. Si me presento ante el lienzo, digo, siempre trabajo varias piezas al mismo tiempo, me presento ante el lienzo y digo, sí, aquí va, quiero que aparezca esto. Ajá, sí. Y comienzo a trazar. Y de hecho, no soy mucho de dibujo. Lo dibujo con la pintura. Y después me gusta ver así como, ¿sabes qué? Es que aquí esto podría mejorar, podríamos agregar, o podríamos quitar, o podríamos... Algo que hacía mucho Picasso, esas correcciones dentro de la obra. Ok. Ajá, había por ahí, me decía José Luis Arias, ¿no? Que era muy chistoso. Decía, es que Picasso decía, quiero la ventana abierta. No, ya lo pensé bien. Y cerraba la ventana. Entonces generaba así como muchos volúmenes de pintura. Oye, eso es muy interesante. Digo, yo no hago cambios tan radicales, pero mi proceso es más así, como más accidentado. Aunque esta vez, en esta colección en particular, sí deseo como seguir otro lineamiento. Ok. ¿No? Y es válido. Sí, claro, se vale. Sí, ¿no? Sí, se podría decir que también sería como un proceso durante la marcha, ¿no? Durante estás haciendo todo el proceso. Exacto. Pero ahorita como que sí quieres agarrar algo estable, se podría decir. Pues no sé si estable, pero a lo mejor más estudiado. Que esté como más estructurado toda la onda. Sí. Ok. Sí, creo que así va a ser esta próxima serie. Ok. Y pasando por otro lado, también había visto que hay como estos que has montado en la Casa Allende, son instalaciones. Pero ¿cuál es la definición de una instalación como tal? Pues mira, una instalación es una de las disciplinas de la plástica, en el que el arte, la obra como tal, es efímera. ¿A qué me refiero con efímera? Que tiene una fecha de caducidad próxima. Digo, no es que un lienzo sea eterno, no, pero un artista sí busca que en un lienzo, por decir un ejemplo, haya una perdurabilidad, ¿sí? Claro. Y en la instalación no. La instalación tiene un tiempo definido, cuánto tiempo va a estar y después de eso no va a quedar nada. Claro. ¿Sí? En el caso de lo que me mencionas, es el altar de la Virgen Dolorosa, que en el museo en particular tengo 15 años realizando y que he ido teniendo un carácter distinto. También ha ido evolucionando. Esa obra en particular, también hay mucho que se puede decir de ella, ¿no? Porque tiene muchas ramificaciones. O sea, lo primero que podríamos pensar es la tradición, ¿no? Sí. Eso podríamos pensar primero, aunque yo consideraría que antes de eso
estaría el tema devocional, ¿sí? Ok, sí, claro. La devoción, que es la parte que podría irse a lo mejor en un tronco común con la religiosidad y la espiritualidad. Ujú, Y después ya pensaría en la tradición, luego pensaría en el sentido de pertenencia, luego pensaría en la herencia intangible, ujú, sí. ¿no? Pero también hay un discurso que para mí es muy particular, que es justamente lo fugaz de esa ofrenda, Ajá, sí, ¿no? claro. O sea, le comentaba yo a un amigo, director del Archivo Histórico de San Francisco del Rincón, que desde el año pasado quería venir a verla, y este año también quería venir a verla y no vino. Ok, Entonces me decía, bueno, pero paso al día siguiente. Le dije, no. Dije, sí va a estar ahí claro. el sábado y el domingo, pero ya va a estar marchito. Ok, O sea, sí, es sí. como una flor. O sea, su punto es el viernes a las 7 de la noche. El mero día. El viernes a las 11. Después de ese horario, esa flor se comienza a marchitar. Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, algo vas a encontrar, sí, pero no va a estar en su momento. En su auge, por así Ajá, decirlo. exacto. Después me acuerdo que por ahí lo platicaba con una amiga, ¿no? Me decía, oye, es que a lo mejor colocar flores de tela para que duren. Le dije, no, Mm, porque también es parte de lo bello. sí. A mí me gusta pensar, cuando voy a quitar el montaje, que normalmente es entre el lunes y el martes, ya está todo seco, ¿sí? Entonces a mí me gusta pensar que la esencia de esas cosas que se ofrecieron, Ujú, las recogió la Dolorosa. ok, A mí me gusta pensar eso. sí, claro. ¿Sí? Entonces, en llegar y ver que pues sí, las flores ya perdieron su color, la manzanilla también, a lo mejor el aroma no lo perdió al tanto, las hierbas, etcétera, que hay cosas que incluso ya no existen, Ujú, ¿no? sí. Me gusta pensar que sí, era para eso, Y la era un esencia. ofrecimiento Ok, que se hizo y que ya no está, ya se fue. sí, sí, A claro. mí me gusta pensar eso, se me hace muy poético. Sí, no, es un, bonito sentimiento y pues Sí, creo que a lo mejor en casita pues también pueden aprender algo de ello, ¿no? Como de, como dices en ese caso que te mencionaba, si eras, ¿cómo se dice? Las flores de tela, es como de, pues es que no, pues sí, se como vuelven a poner el que, próximo año, ¿no? Pero no, como a que mí me pierde poquito el gusta. sentido, ¿no? Creo yo. Sí, a mí me gusta ese sentido de, es que para mí sí es una ofrenda, Sí, claro. sí, entonces a mí sí me gusta como que se acabe, Sí, ¿sí? sí. Incluso, por ejemplo, el tema de las veladoras, ¿no? Ujú, Pues no se acaban, ¿no? Pero a mí me gusta irlas quemando conforme van pasando los días. ok, Dejarle ahí a la Virgen una vela encendida y se van acabando. Y entonces el próximo año se vuelven a comprar más. claro. Porque al final de cuentas, o sea, a lo mejor sería muy fácil guardarlas y el otro año ponerlas, Sí, sí, pero a mí no me gusta tanto. sí, no, claro. Me gusta que esa ofrenda se entregue, Sí, exacto. se acabe, Sí, sí. ¿no? Los cirios que se ponen para quien visitó el altar de la Virgen, yo los regalo a Ok. la gente que colaboró, que a Ujú, lo mejor me fue a ayudar un poco a montar, o que donaron una parte de la manzanilla, o que lo que quieras, ¿no? que se vayan. Sí, porque además es muy simbólico, porque la Virgen que preside ese altar es una Virgen dolorosa, Ujú, pero nosotros le damos el título de la esperanza. Dentro de la iconografía de la esperanza, la luz es parte de su iconografía. Vemos a la esperanza representada con una linterna o con una vela, sí. porque es la luz de la esperanza. Entonces, para mí, repartir esos cirios es repartir la Los partes, esperanza. ok. No, no, Ajá. eso está muy padre, ese pensamiento está muy chido, ya, pues aparte, pues ahora sí que tú eres la mente, ahora sí que la mente detrás de todo eso, tú le tienes que dar su significado, ¿no? Pues un poco sí, pues es importante también compartir, ¿no? Sí, exacto. Digo, ese altar en particular, pues es el altar de mi casa, su casa, Muchas gracias. de mi familia, Ajá, y nosotros desde hace algún tiempo decidimos compartirlo con la ciudad. ok. Entonces lo traemos al Ujú, museo sí, para que venga al pueblo y lo conozca y lo disfrute y bueno, colaborar, ¿no? sí, sí. Porque pues, la Virgen tiene su oratorio, en el tiempo de la pandemia se hizo su altar ahí, Ujú, nunca se ha quedado sin altar. sí, Este, pero decidimos que era bonito compartirlo con más sí, ciudadanos, claro. ¿no? Sí, como Ujú. mencionas, pues es muy importante compartir toda esta onda también y más que nada también Claro, esta parte del arte y la cultura con sí, todos aquí. claro, claro, claro. ¿Y crees que el proceso, como mencionábamos ahorita con las pinturas, es el mismo con esta parte de las instalaciones o crees que cambia poquito el tema? Yo creo que es casi lo mismo. Cuando se acerca la fecha, o a veces no tan cerca, porque Ujú. ya incluso ya tengo bocetos mentales desde Sí, el próximo año, claro. tenemos todo un año, entonces aparece una idea, a veces es muy vaga,
Ujú. Normalmente es muy vaga. Y entonces, cuando yo llego al museo, es tener un lienzo, tal vez no en blanco, porque ya el museo tiene Claro. trazas fabulosas, o sea, esa arquería que tiene, los planos que ya generó, ok, esos son los lineamientos, ahora hay que intervenir el espacio. Ok, ¿Y sí. qué es intervenir el espacio? Que el espacio se siga viendo, Ujú, que se claro. vea que hay algo dentro del espacio y no Ok. cubrirlo todo con una cortina. Sí. Y pues entonces ya no intervenimos nada porque pues Sí, no podemos ver nada del original. exacto. Y sí, se genera una obra con todas sus atribuciones que debe tener, Ujú, porque tiene elementos plásticos, tiene planos, tiene ritmo, tiene iluminación, luces, tiene sombras, se generan luces, se generan sombras, tiene composición, tiene ritmo, tiene silencio, todos los elementos plásticos. claro. Porque por ahí en algún momento lo contaba, para mí es generar una obra, una pintura tridimensional en honor a mi musa, a la Virgen Dolorosa, Ujú, y hacerle yo ese ofrecimiento con los recursos que se me han dado, ujú, claro. ¿no? Sí, Y que, como mencionaba hace un momento, se va a terminar. sí, sí. Y el próximo año será diferente. Exacto. Será en el mismo lugar y a lo mejor tendrá cosas parecidas al anterior, como lo ha sido toda mi producción artística, Ujú, que podemos ver esta pintura del 2006, fragmentos, y a lo mejor podemos encontrarnos una de este 2025 que pueda vincular una con la otra. Eso va a pasar también en el altar del sí, museo. como que siempre va a tener ahí tu sello Si característico. algo tiene Exacto. que aparecer que diga, ah, sí, claro, sí es del mismo sujeto. Y sí, como ahorita pues mencionaba lo de la parte de ahí del montaje y todo, pues sí es como una parte también como de fusionarlo, ¿no? Como mencionabas también, ¿no? Sí, sí, sí. Y para ti, ¿cuánto tiempo te toma ya tenerlo listo como tal? ¿Cuánto tiempo te aventaste? Digamos en el de este año, ¿no? Ajá. ¿Cuánto tiempo te Pues aventaste es montándolo? que pues son como 2 días. Ah, ok. Se comienza el montaje el jueves Ujú, y se termina el viernes. ¿Sí? No se puede hacer con más tiempo porque todo es perecedero. ujú, Entonces, y está todo al rayo de sol, entonces sí, sí se tiene que buscar la manera de que a las 7 de la noche todo esté en su punto. listo. Ok, Exacto. Y ya pues durante la noche comenzará ya la degradación de los materiales, ¿no? sí. Entonces, todo el jueves, por ejemplo, comienza todo, bueno, el miércoles comienza con la llegada de todas las obras y cosas y elementos que se van a utilizar para el altar. Ujú, Entonces, y luego ya el jueves comienza todo el mediodía con una cosa muy peculiar, que es una cosa que su servidor se inventó, ok. ¿sí? Que es el baño de la Virgen. Ok. ¿Y en qué consiste el baño de la Virgen? Es que la obra de la que representa a la Virgen, esta escultura maravillosa que ha estado en mi familia durante varias generaciones, Ujú, se coloca en una de las salas del museo, en la sala introductoria en particular, ujú, se cierra la sala y se comienza a arreglar. ok. ¿Sí? Nadie entra, o sea, Ok. solamente entra tu servidor y a veces algún asistente. Ok, ok. Y comenzamos a arreglarla para el viernes, ¿no? Ujú, Ahí comienza ya el proceso o el ritual del Viernes de Dolores, porque incluso consideraría yo que es como un ritual. como un reto. Ok. Ujú, Ya más tarde, pues ya se comenzará todo el trabajo ya como más, no sé si pesado, pero sí de estructura, sí, ujú, todo sí, lo sí. que va por debajo, Ujú, sí, ok. lo que son los cortinajes, a lo mejor llegan unos chicos a arreglar toda la candilería, rellenar las botellas que tienen agua, todo ese tipo de cosas. Ujú, sí, sí. Y el viernes ya sigue toda la parte de las flores, las Ok. alfombras que se hacen, Ajá, todo eso ajá. ya es el viernes. Ok, ok. Ujú. Y entonces como mencionaba, la Virgen entonces ya la sacan hasta el mero momento No, o a se mí me queda. gusta, mis ideas, Ok, ok, sí. a mí me gusta ponerla ya en su espacio Ajá. en el transcurso de la tarde del jueves, Ok. porque a mí me gusta que ya vean. Esa es una cosa mía, queridos amigos. A mí me gusta que ya vean cómo van construyéndose el altar, Ok, ok. ¿sí? Sí, sí, sí. Y también me gusta que vea cómo se va desmontando el altar. Ok, ¿Sí? Entonces la Virgen es de los primeros elementos que aparecen. ok. Digo, no es el primero porque hay cosas que se tienen que colocar para poderla colocar a ella. Exacto, sí. Sí, a lo mejor los reflectores que la van a iluminar, si va a llevar algún cortinaje por el frente, eso se tiene que colocar antes. Ok, sí, sí. Las bases en las que se va a colocar la imagen.
Entonces, bueno, eso se tiene que poner primero y después ya se pone la imagen de la Virgen. Ok. Ajá. Ah, ok. Yo pensé que la sacaban hasta como que al mero No, momento. me gusta así y me gusta que que, se vaya que vaya viendo el construyendo. proceso. Sí, Ok. y además viene mi amiga María Gámez, que es una de mis mejores amigas, Ajá. que ya tiene muchos años haciendo la fotografía documental del altar. Ujú, sí, sí, Entonces sí. también llega a una hora temprana Ujú, del viernes y hace algunas fotografías del proceso. ujú. Entonces es muy bonito porque por ahí hay fotos incluso donde estoy yo así en fachas, terminando de hacer las alfombras, Ujú, y entonces se me figura como que soy el jardinero, ok. ¿no? Y de pronto se asoma la señora de la casa a ver qué es lo que está haciendo el jardinero, ¿no? Sí, sí. Es muy bonito, me gusta mucho eso. Sí, es muy importante como que esa intención que tú le das. Y aparte que lo disfrutas bastante, no más que Lo nada. disfruto mucho, digo, sí, físicamente, después me duele todo mucho, Claro. pero me gusta. Pero Mm, disfrutas el proceso. sí, Eso y me es lo hace muy bonito. feliz. Eso es lo importante, Sí, más que sí. nada. ¿Y qué considerarías, si es que lo hay? Si no es que no lo hay, pues no, no lo hay, ¿verdad? Lo más difícil o algo muy que tenga más dificultad en la parte de tu trabajo. Sea en pinturas, en instalaciones, ¿cuál considerarías? Yo creo que hay diferentes cosas Ajá. que son complicadas. Una es enfrentarse a los bloqueos, ¿cómo decirlo? Se me fue el nombre, ¿Los bloqueos creativos? creativos. Ok. Sí, porque todos sufrimos varios en algún momento. Ujú, Digo, es cierto que es un tema de mucha disciplina, ujú, ¿sí? O sea, no puedo yo venir a pintar solo cuando estoy inspirado, no, es un trabajo. ujú, Sí, yo tengo que venir a pintar todos los días. claro. Sí, yo procuro pintar alrededor de 8 horas diarias. Pero es cierto que aunque es un tema disciplinario, sí existe la inspiración, eso es verdad. Sí, Y claro. la inspiración es mejor que te agarre trabajando, Ok. ¿sí? A que te agarre por allá y, sí, claro. Bueno, sí, pero y luego, porque además esos momentos no tienden a ser muy largos. Sí hay momentos en los que se pierde el hilo de qué se quiere hacer con la obra, Ujú, a dónde se quiere llevar o qué es lo que sigue. ok. Y esos baches están muy gachos, Sí, me ¿sí? imagino. Y además a veces hay unos más profundos, a veces unos son más largos, entonces son también muy irregulares. Ok. Ese es uno. Y el otro tema que yo podría mencionar y casi nunca, o tal vez nunca he mencionado en una entrevista, Ajá. es el tema de la venta de las piezas, Ok. ¿sí? Claro. Porque no hay una concepción todavía muy clara del objetivo del arte Ujú, a nivel social. ok. Sí. Entonces, de pronto hay esta idea de que las obras son para llenar un espacio o para decorar un espacio y no es así, Ok. ¿sí? O sea, las obras son como, podríamos decirlo de esta manera burdamente, como un espejo. Tú que quieres comprar o adquirir una obra de arte, a lo mejor no me adquieres a mí porque a lo mejor no te ves reflejado en una de mis obras, Ujú, pero tú como coleccionista tienes que encontrar ese reflejo, ok. ¿sí? No Sí. es tanto de que si combina o no combina, no, no. Es el hecho de que tú digas, rayos, es que algo me pasa con esta pieza, ¿sí? Sí, sí. Y yo he tenido la fortuna de que mis clientes se van así. Ok. O sea, con este sentido de, es que no puedo vivir sin esta pieza. Ok. Es que algo me pasa, ¿no? Es como si algo te llama a esa pieza, ¿no? Exactamente. Ok, ok. Sí. Recuerdo en particular, recibí a unos alumnos de un amigo Ujú, en el Centro Cultural de Bellas Artes, en el Centro de Nigromante. claro. Y les hablaba yo de la pieza con la que participo yo en esa colectiva, Ujú, y de pronto una de sus alumnas comenzó a llorar. ok. Algo de su identidad, de su contemporaneidad, se vio reflejado en esa obra, Ujú, ¿no? sí. Digo, la pieza que pertenece a mi colección particular, ¿no? Sí, sí. Este, no está a la venta, ¿no? Ujú, sí. Pero para mí es importantísimo eso. Entonces, a lo mejor eso de pronto, y bueno, mi tema tampoco es como, va a ser duro lo que voy a decir, pero como mi producción es artística, Sí. no obedece a ninguna moda Ok. o a ninguna tendencia comercial. Ujú, Entonces, de pronto eso sí delimita el público ok. Sí, sí. que adquiere las piezas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso es difícil. El Sí. tema del bacheo, de este creativo,
y el tema de la venta. Yo creo que esas son las dos cosas más Las complicadas. partes complicadas. Sí, porque el tema de la creación de la obra, digo, bueno, sí está el bacheo, ¿no? Pero a la hora de que te enfrentas a una obra, no. Resuelves los problemas plásticos, así se les llama, problemas plásticos. Los resuelves y es apasionante. A mí me encanta, Sí, ¿no? Resolver los temas de composición, de planos. Es que esto está muy unido, hay que separarlo. Ay, pues lo separamos, ¿no? claro. Este, o no está funcionando esto. Se guardan, yo a veces hago eso con las piezas. Cuando las piezas se atoran, Ujú. las bajo del caballete, las guardo donde no las vean, un rato, Ok. un tiempo indefinido. Sí, Y después ya las vuelvo a traer a cuenta y digo, ah, ya sé, sí, era esto. era Y eso. lo continuamos, ¿no? Ok, sí, sí. Pero sí, yo creo que esos dos son los aspectos complicados de mi profesión en De tu particular. profesión. Sí. Ok. Y pasando por otro lado, ¿en qué momento decides montar ya como tal tu estudio? Siempre tenía un lugar donde trabajar, ¿no? Ajá, sí. Pero creo que cuando lo decidí poner abierto, un poco abierto al público, entre comillas, porque muchas veces trabajo a puerta cerrada, Ajá, fue cuando volví de la universidad, ahí en ok. 2014, sí, que Ujú, empecé a utilizar uno de los espacios de la casa de correo ujú. de las señoritas García, y entonces lo empecé a tener un poco abierto al público, Ok, sí. sí, sí. Yo creo que fue ahí. Y ya antes lo mueves, ahora lo mueves para acá, que es Sí, donde ya he estás tenido más. varias ubicaciones. En algún momento me fui a la calle de Hidalgo. Ok, Ahí ajá. tuve dos direcciones distintas y ahora estoy acá y me gusta mucho aquí. Ujú, Muchas veces trabajo a puerta cerrada ujú. y me gusta la luz, me gusta. Sí, pues ya Sí, como que ya encontraste tu lugar, sí, ¿no? Y te gusta sí, el me ambiente donde gusta. trabajas. Exacto, y no lo tengo en casa porque siento que cuando en algún momento que lo intenté tener en casa, divago mucho y de pronto me da sueño, me quiero ir a dormir. Ok, Y no cumplo con esta parte de cumplir mis 8 horas de pintura. claro, sí, sí, sí. Sí, Y justo también estaba viendo en tu Instagram y todo, tienes algunas piezas como de figuras religiosas y que las tienes como pintadas, como con flores y todo. ¿Las piezas religiosas tú las realizas o solamente las intervienes? esas en particular son intervenciones, Ok, aunque sí podría realizarlas ajá, con estos procedimientos que mencionaba de modelado y reproducción. ujú, Pero justamente esas piezas en particular, lo platicaba con este amigo que traía a sus alumnos, ujú, me gusta mucho este discurso de son piezas en serie, ok, que además es como contradictorio, porque son piezas que van para el culto. ok, Pues de pronto tiene este carácter como espiritual, pero tiene un número, sí, sí, ¿sí? Es la claro, número 300 de no sé cuántas, ¿no? sí, sí, Entonces de pronto tomar ese objeto que desde el primer momento ya estuvo pensado para el culto, ujú, tomarlo y entonces convertirlo no en algo diferente, pero sí en algo único. ok, claro, ¿Sí? Entonces, de alguna manera a mí me gusta creer que se reivindican esos elementos que se hicieron en serie. ok. Ujú. Sí, no es una parte como que dices, ok, está la base igual, Sí, pero es que ya es después igual. lo mandas a intervenir justamente como te mencionaba y ya es como que otra parte más diferente, ¿no? Sí, Ya, sí, sí, tiene otro carácter. claro. Ujú. Y pues ya pasando por otro lado, ya casi para llegar al final de la Ok, entrevista, vi que también tuviste una exposición que se llamaba Flores para la Dolorosa. sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue increíble. Ajá, Flores para la Dolorosa es una exhibición que se realizó el año antepasado. ok. Se comenzó en el periodo de pandemia, justamente con estas dificultades de tener el estudio en casa y Ujú, de sí, pronto hacer otras cosas. sí, sí. Entonces el proceso fue un poco lento, pero las primeras piezas fueron en ese tiempo, Ujú, ¿sí? En el que yo abordaba varias cosas. Una es el ofrecimiento de esas flores que no van a marchitarse nunca, ok. ¿sí? Y que entonces van a perdurar de generaciones por generaciones, ¿no? Ah, Ujú, mira, es la obra de Alejandro haciendo homenaje a su musa, la Virgen Dolorosa. También está inscrito dentro de ese discurso el tema de la mexicanidad, ujú, ¿sí? Son unas paletas de colores muy vibrantes, sí, ¿sí? Unas composiciones muy inspiradas en este trabajo de María Izquierdo, ¿no? De pronto que parecería que ignora ciertos recursos plásticos, ¿no? ok, Pero no sí. es que los ignore, es que ella decide que sea así. Ah, sí, sí. La espiritualidad, la cotidianidad, me encanta el tema de la cotidianidad. De pronto había retratos como de vírgenes como la que está aquí en el capelo, Ok. ¿no? En sus contextos como de pequeños altares domésticos, Ajá. que son cosas con las que yo crecí,
que había en casa de mis abuelos, o de pronto en casa de los vecinos, en mi propia casa, etcétera. Entonces, bueno, se generó esa obra y yo no creí que fuera a viajar tanto, porque eso sucedió con esa obra. Ok. Yo inicié presentándola aquí en un montaje que también disfruté mucho, que había muchas flores. Ujú. Entonces estaban las piezas colgadas y había muchas flores. El primer viernes de Cuaresma. Y de pronto viene un amigo de Ciudad de Celaya y me dice, oye, habrá manera de que nos prestes la exposición, Ajá, sí. pero toda, Ok. para inaugurarla el viernes de Dolores. Y yo, digo, solamente la tuve aquí una semana. Pues sí, y se fue a la Casa del Diezmo de Celaya. Ok. Y entonces después empiezo a publicar algunas imágenes y me escribe el director en turno de aquel entonces del Museo Regional Cristero de los Altos de Jalisco de San Julián. Ok, ajá. Y se va a la exhibición hacia allá. Órale. Sí, entonces después de ahí me busca el director del Archivo Histórico de San Francisco del Rincón y se va para allá. Ok. Pero en el camino va dejando las piezas. Entonces hay que ir Ok. generando nuevas obras. Sí. Ajá. Con un discurso, con el mismo discurso, pero evidentemente pues sí avanzando, ¿no? No Sí. puedo quedarme en el mismo punto. Claro. Y entonces se va a San Francisco del Rincón y después se solicita en Querétaro, en el restauratorio de Querétaro, y se va al restauratorio de Querétaro, Ok. ¿sí? Y entonces pues en algún momento regresan 2 piezas que pertenecen a mi colección Ajá. y 2 más. Ok. Ok, y bueno, había 3 que también eran de las más recientes, que ahora están en el Museo del Carmen de Ciudad de México. Ok. También me encuentra por ahí mi amigo, el doctor Víctor Lascano, curador de la exposición Corazones en Luto de María José en el Museo del Carmen, y decide él, junto con la directora del Museo del Carmen, hacer una sala contemporánea por primera vez en un museo virreinal. Ok. Y entonces hacen una elección de artistas y entre ellos aparezco yo. Y bueno, se van esas 3 piezas al Museo del Carmen. Ok. Entonces, Flores para la Dolorosa se ha ido literalmente sembrando por Sí. muchos lugares. Entonces, ¿cuál es mi experiencia? Mi experiencia es que jamás creí que fuera a dar tanta vuelta, Sí. ¿no? Y entonces de pronto encontrarme con comentarios, por ejemplo, por ahí un amigo se toma una selfie conmigo en el Museo del Carmen con las obras y que alguien comenta a otro amigo, dice, yo extraño muchas exposiciones, disfrutaba ir a verla todos los días, ¿no? Sí. Y dije, mira, eso está muy padre, ¿no? Sí. Y de pronto, sí, yo la conocí, en el Museo Cristero, ¿no? Y así, Sí. o sea, ha sido increíble, la experiencia ha sido fabulosa. Qué chido, qué bonito. Fabulosa, sí. Sí, como que fue dejando una semillita en cada Exacto, lugar que estuvo. exactamente. Qué chido, qué Y las interesante. piezas se fueron quedando curiosamente solo con mujeres. Ok. Sí, ¿no? Personajes increíbles, ¿no? Por ahí está la alcaldesa de San Julián, que se quedó con unas piedras. Esa mujer inspiradora, me gusta mucho su energía, ¿no? Una doctora en leyes en la ciudad de Querétaro, y así hay varias mujeres que además nunca habían tenido una obra mía. Ok. Sí. Sí. Entonces ha sido una experiencia fabulosa. Una experiencia religiosa, como dijera la canción. Ay, qué padre, qué Vamos chido. a ver qué sucede ahora. Sí, a ver qué tal te va con la siguiente. Esperemos que bastante bien. Bueno, así que pasará esta parte de estas preguntas en general. Ok. Para ti, ¿cuál sería una definición del arte en general? Pues yo te diría que el arte no tiene una definición. Ok. Porque a final de cuentas el arte se ha enfrentado a muchos momentos distintos. Okay. Y cada momento lo ha definido de acuerdo a su contemporaneidad, a sus características, etc. La definición del arte en el barroco no va a ser la misma que en el siglo XX con el expresionismo. Entonces creo que no hay una definición. Solamente podría decir que sí corresponde a la creación a la creación dentro de la inteligencia humana y del sentimiento humano. Ok. Bueno, pues, la sublimación. Claro, pues bueno, con eso nos quedamos. Y que ya cada artista le dé su definición de su arte, ¿no? También. Sí. Bueno, antes de pasar, tenemos una pequeña dinámica de preguntas, respuesta libre. Bueno. Pero antes de pasar a eso, ¿alguien que te gustaría que trajéramos por acá las entrevistas? Ay, no sé, hay mucha gente interesante. A mí, ¿quién me gustaría que viéramos acá?
Ay, está muy difícil. Si no, y luego ya no lo comentas, ahí nos pasas algunos Sí, nombres. sí, pero a lo mejor me gustaría ver a Blanca Vadillo. Blanca Vadillo, ella me gustaría. Una pintora que tiene una visión muy peculiar. Ah, ya, sí, ya la tuvimos. Ya la tuviste, Ya la no, tuvimos. Blanca, ¿por qué me haces eso? Ok, no, Ya, entonces Blanca no. spoiler, ya Bueno, la tuvimos. entonces, ¿sabes a quién me gustaría? A Carla, pero no recuerdo su apellido. Carla es una voz Ujú, increíble. Vive aquí en San Miguel, pero es de ok. Costa Rica. Ajá. Es una de las voces principales de este proyecto increíble. O también podría ser a él, al maestro Rogelio Nolasco, director de Operísima. Ok. A él o a Carla. Ok. Uno de ellos dos, de Operísima Perfecto. México, sí yo los nomino. Ok. Perfecto. Vamos a buscarlos y a ver si se logra tomar algo. Padrísimo. Tu mayor miedo. No, creo que no tengo miedo a nada. ¿No? Pues no, ¿No? No, no, pues si no hay, no, no, pues no no. hay. Es que es como, no, O algún temor que tengas por ahí. algún temor, Ajá. pues a lo mejor es muy absurdo, pero mi temor es que tengo un coche peculiar. Ujú. Este es un Jeep 69 Ajá, sí, sí. que me gusta mucho, negro. Ujú. Y entonces no tiene freno de mano. Ok. Entonces mi peor, no es mi peor temor, pero sí es un temor. Sí, sí. Que un día diga, sí, hoy es el día. Y entonces me suba yo por esta calle de Salida Real de Querétaro y Sí, me sí. toque atrás de un autobús. Ok. Sí. Pararme ahí, oh Dios mío, volverlo a echar a andar, eso va a ser difícil. Esto fue Porque un no rollo. tiene freno de mano. Ok, sí. Bueno, Bueno, vámonos a con la ver, segunda. segunda, el sueño más extravagante que hayas tenido. Oh, es que está muy largo. A ver, vamos a recortarlo. Una versión Una resumida. versión resumida, muy resumida. Soñé que estaba dormido y Ajá. que entonces despertaba porque había voces en mi casa, su casa. Ok, Entonces sí. me asomaba yo por la ventana de la habitación y abajo estaba una de mis exalumnas, Andrea. Andrea, tú estabas en mi sueño. Ok, Con un montón de platos ok. como semi-hondos, Ajá. uno al derecho, uno al revés, uno al derecho, uno al revés, uno al derecho, Ok, uno al ok. revés. Y yo le decía, Andrea, ¿qué estás haciendo aquí? Y entonces ella volteaba hacia el interior de mi sala, que está abajo, Ajá. y entonces yo bajaba y había un sujeto que era como un chef dando un paseo por mi casa Ok, con gente. ok, ok. Así como si a su derecha hay una pintura de no sé qué, es que. Y yo Ajá. decía, ¿por qué están todos aquí? Ajá. ¿No? Y entonces él me la hacía como de emoción. Entonces yo quería golpearlo, pero yo estaba en una toalla, Ok. como cuando sales de bañarte. Sí, sí, Entonces, sí. pues no puedo luchar porque se me va a caer la toalla. Sí, sí. Y de pronto aparecía la mamá del chef, que era como una vikinga rubia gigante, Ok. y me quería pegar con un rodillo. Entonces, eso básicamente fue muy extraño, Sí, sí. muy extraño. Ok, vámonos con la última. La última, ¿qué cambio en la sociedad crees que nos haría mejorar? Uf, ahí hay muchas cosas, pero lo primero que yo podría mencionar es que deberíamos enfocarnos más en lo que hacemos cada quien como persona en lugar Ujú. de echarle tanto el ojo al vecino. Ok, Sí, sí, sí. creo que eso es bien necesario. Dejar de tener tanto prejuicio de lo que hace la otra persona. Si no me afecta, o sea, ser realistas y ver, o sea, no me afecta lo que haga la otra persona. No tengo yo por qué dar opiniones que no se me han pedido. Ujú, sí, sí. Y además sobre la vida de alguien más. Creo que eso sería algo que yo me gustaría que pasara. Que cambiara Sí, un poquito ese sí, que aspecto. la gente fuera más consciente de sí, que se ocupara más de sí, de mejorar en lo que cada persona hace. Sí, sí, menos de importancia a lo que hace el otro. Sí, claro, Sí, más en lo de uno, en sí, lo personal. eso me gustaría. Y bueno, pues ahora sí, Alejandro, para cerrar, un mensaje que le quieras dejar al público, lo que tú quieras externar, Ay, qué un mensaje, muy bien. lo que tú quieras decir. Pues yo quiero decirles que se acerquen Ok, ¿no? A cualquiera de sus disciplinas. ¿A qué me refiero con disciplinas? A la danza, a la música, al teatro, a la poesía, a la plástica, a cualquiera. Y que observen, ajá, que se permitan impregnar de eso a lo que se están enfrentando. Porque decía una teórica del arte de la ciudad de Querétaro, cuando una persona se enfrenta a una obra de arte, la vida cambia. ¿Por qué? Porque el arte es verdad, porque el arte es conocimiento. Entonces, yo les deseo a todos que sus vidas cambien para mejor a través del arte. perfecto. Pues bueno, ya saben, ese mensajito nos deja aquí Alejandro. Gracias por Y todo, ahora Luis. sí, pues para cerrar, otra vez tus redes, por favor, o dónde te pueden encontrar justo ahí. Instagram, Soleá López o Triana de Alejandro Soleá. Y bueno, aquí tienen su casa en la calle de Orizaba, número 48B.
Perfecto. Por acá nos vemos. Pues bueno, para que vengan y conozcan su estudio, por favor, porque es algo bastante bonito de venir a muchas conocer. gracias. Pues agradecerte más que nada tu tiempo, tu espacio, principalmente. Muchísimas gracias. Y pues bueno, con esto así que cerramos esta entrevista. Ya saben, aquí se servidor Luis Ramillano. Ahí me encuentran en TikTok, Facebook, Instagram y pues claro, aquí en YouTube, para que pues sigamos teniendo más entrevistas como esta. Ya saben, pueden seguir ahora sí que mencionando a qué otros artistas les gustaría ver por acá. Con eso cerramos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.